Afuera de un hospital, en Guayaquil, Ecuador, una familia sella el ataúd de su padre con plástico. Aquí tienes que comprarte todos estos equipos para entrar allá. ¿Con qué resultado? ¿COVID positivo o no? Insuficiencia pulmonar. A todo el mundo le ponen lo mismo. Le ponen insuficiencia. ¿Sabe para qué? Para que digan que hay pocos muertos de COVID. Muchas personas en Guayaquil culpan al gobierno por su incapacidad para disminuir la propagación del coronavirus y lidiar con los miles de cadáveres que se han acumulado. Guayaquil ha sufrido la que puede considerarse la cantidad más dramática de víctimas en América Latina. Pero Ecuador había actuado antes que sus vecinos y ordenó el cierre de fronteras y una estricta cuarentena. ¿Qué salió mal? Que el Ecuador se infectó cuando vino la primera contagiada. Tenemos más de 3 días llamando a esa verga. Desde el inicio, el doble golpe del contagio rápido y la consecuente cantidad de muertes tomó por sorpresa a funcionarios locales y nacionales. El primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. El 27 de febrero, médicos de Guayaquil diagnosticaron a la primera paciente con COVID-19, Bella Lamilla, una profesora jubilada de 71 años, también conocida como la paciente cero. Ella vivía en España y llegó por el aeropuerto de Guayaquil y fue en carro hasta su ciudad natal. El doctor Esteban Ortiz Prado es un investigador médico que ayuda a asesorar al gobierno en la pandemia. Y en su ciudad visitó a todos sus parientes, volvió a Guayaquil y recibió atención médica en Guayaquil, en una clínica privada. Se puso muy mal, entró a terapia intensiva. 5 días después la diagnosticaron y 2 doctores de esa primera clínica también dieron positivo porque nadie sabía nada sobre esto. Diagnosticar a Lamilla demoró 13 días. Durante ese tiempo, ella infectó a muchas otras personas, entre ellas a su familia, que aparece en esta foto de 2019. En total, 3 familiares murieron, entre ellos Bella. Al final se ha confirmado que infectó a 17 personas, pero sabemos que por la cultura en Ecuador, antes de tener el diagnóstico, pudo haber diseminado más el virus. Ahí perdimos la pista. Después de llegar a Ecuador, Lamilla se quedó en casa de su sobrina Cassandra, en la ciudad de Babahoyo. Ella nunca supo qué enfermedad tenía. Y hasta ahora muchas redes sociales nos apuntan como si mi tía fue la culpable de que el virus se propagara acá en el Ecuador. Bella Lamilla sin duda no fue el único caso. Hubo al menos otros 6 vuelos que llegaron de Madrid a Guayaquil desde que ella volvió hasta que la diagnosticaron. Otros viajeros dieron positivo a COVID-19 más tarde. Ella nos contaba que en el avión ella le había dado fiebre y que mucha gente venía tosiendo en el avión. Una vez de que ella ya llega al aeropuerto, no existieron por ningún lado los protocolos. Y ese fue el primer problema. No le dimos un buen seguimiento a la entrada de la gente por el aeropuerto. Entonces, las 2 primeras semanas, la mayoría de pacientes llegó del aeropuerto. Esas semanas perdidas llevaron a una epidemia fuera de control. 2 semanas y media después del diagnóstico a Bella Lamilla, el país estaba en cuarentena. 2 semanas más tarde, Guayaquil atravesaba el brote más agresivo de América Latina. Es verdad que al principio fue un desastre. Estamos aprendiendo por los errores que cometimos. Este es el doctor Juan Carlos Ceballos. Fue nombrado ministro de Salud en Ecuador a finales de marzo, luego de que la anterior ministra renunció. Admite que el gobierno debió haber realizado más pruebas y rastreos en pacientes, pero también culpa a los ciudadanos por no haber seguido las órdenes de quedarse en casa luego del diagnóstico de Bella. Ecuador, como dije, estaba preparado, es decir, se hicieron todas las medidas y de manera muy temprana. Desafortunadamente, la gente no nos escuchó y no obedecieron esas restricciones. Al igual que en muchas ciudades de América Latina, un gran segmento de la población de Guayaquil vive al día y trabaja en empleos informales. Para ellos, quedarse en casa significa no comer. Fue una tormenta perfecta de factores que dejó a los hospitales y morgues de Guayaquil abrumados. En la madrugada aquí llegan gente y se mueren aquí en la madrugada en la puerta. Aquí todos los que entran mueren. Ahora, el gobierno de Ecuador tiene otro dilema. ¿Cómo enterrar a los miles de cadáveres que se acumularon en las semanas posteriores a la muerte de Lamilla?
La cifra oficial de fallecidos en Ecuador es de varios cientos, pero la policía forense trabaja día y noche para levantar y registrar a miles de muertos más. Ahora se construyen grandes cementerios en la ciudad. Los camiones como este transportan cuerpos a uno de los nuevos sitios de entierro en la periferia de Guayaquil, en el barrio de Pascuales. Los vecinos, temerosos de contaminarse, están indignados. Que los demás países, que las demás personas, que las otras ciudades se enteren lo que está pasando en realidad aquí en Guayaquil, aquí en Pascuales. Los funcionarios a cargo de los fallecidos han prometido que cada cuerpo recibirá su propia sepultura. Intentamos filmar el nuevo sitio de sepultura con un dron, pero los soldados ecuatorianos ordenaron a nuestro equipo que lo bajaran y confiscaron temporalmente nuestras imágenes. Un defensor de derechos humanos documentó el incidente. Vecinos han denunciado el ingreso de tráiler al menos 3 veces al día con containers llenos de cadáveres supuestamente a este cementerio donde habría una fosa común. Desde el primer diagnóstico de coronavirus, la desconfianza en el gobierno sobre el manejo de esta crisis parece haberse extendido tan rápido como el contagio en sí.